Todo significa tijera. Entonces, tal cual una cojera con tijera. Entonces, vamos a hacer. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Vamos a hacer 4, 5, 6, 7, ahora me quedan ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y ahora. ¡Sí se puede! ¡Vamos! Bueno, pues de nuevo ok. Bueno, ahorita ya tuvimos una percusión de lo que es en vivo, en los solos de improvisación. Normalmente hay más de una persona tocando la orquesta, es el toere, el bajo y hay muchos más instrumentos haitianos que cual conforman la orquesta. En la orquesta los solos es totalmente improvisado, no sabes qué vas a bailar cuando pasas, entonces con estos toques hay cierto paso para cada toque. Entonces cuando tú vas a bailar, independientemente del toque que tú escuches, tiene un paso con lo que vas a ligar todo tu solo de baile. Entonces, cuando tú pases, vas a escuchar la música y intentar ligar la música con el paso adecuado de acuerdo al toque, o mejor llamado como peje. Bien. Un dato curioso. Vamos a hacer una rifa de mamás. Bueno, ahorita vamos a realizar la rifa de mamás. ¿Que la va a hacer mi mamá? ¿Que la va a hacer mi mamá? ¿Qué? Y pues, ya vamos a realizar la rifa, ya están todos los papelitos. Ya están todos los papelitos. Todas las mamis. ¡Todas las mamis! ¿Dónde están todas las mamis? Bueno, vamos. ¿Tú puedes hacer la rifa o te vas a cambiar? Bueno, ¿Te vas a cambiar? ¿No? ok. Vamos a hacer la rifa. Vamos a hacer la rifa. Aranza, una mano santa. Bueno, la mano santa. Primer regalo. Bueno, dame la mano. Agarra tu mano. Ok, el primer regalo es Una bolsa. de Louis Vuitton o Vuitton. Y Y esto es para. No lo está viendo, no lo sabe, solo un papelito. no sé qué dice. Ahorita vamos a verlo. Y es Rosmaría. ¿Quién es Rosmaría? Rosmaría. Breve paréntesis, si no se encuentra la persona, volvemos a hacer la rifa. ¿No está? No está. Rosa María. Rosa María. ¿No? Bueno, Ahí ahí está. está. Bueno, vamos a entregarle su regalo. Su cartera. Muchas felicidades. Que lo disfruten mucho. Feliz Día de las Madres. Vamos por el segundo regalito. Ese es un regalo sorpresa. Es un regalo sorpresa. A ver, no veo. Y es Lisbeth Briceño, la segunda. ¡Felicidades, Lisbeth!
el tercer regalo. Y ya el último regalo de esta rifa del Día de las Madres es una cartera Coach de cerezas Barcelona. A ver. Y ya la tercera y última ganadora es la dorada. ¡Ale Cortés! ¡Pase por tu regalo, Ale! ¡Que pase bailando! Muchas felicidades, Ale Cortés, por tu cartera. ¡Bravo! Muchas felicidades a todas las ganadoras. Muy feliz Día de las Madres a todas, aunque no hayan ganado algo, ya ganaron por ser madres. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ya estamos muy cerquita de terminar. ¿Qué les parece eso? ¿Tristes o felices? ¿Felices? ¿Ya se cansaron? No. ¿Quieren uno más? Muy bien. Pues justamente en esta temática del Día de las Madres, todas esas mujeres fuertes, hermosas, que pues han tenido la dicha de criar a otras personas, de educar a otras personitas. Esta canción que les voy a interpretar justamente habla sobre ser madre. Se llama Tome tu vagine. En Tahití existe una tradición súper bonita, súper especial. Y es cuando nace un bebé, toman la placenta, que pues viene del vientre de la madre, y lo plantan junto con una semilla en la tierra de la familia, para que esta semilla crezca, ya sea un árbol, ya sea una fruta, ya sea una flor. Y entonces está impregnada la esencia y el amor tanto de la madre como del hijo. Entonces esta canción justamente habla pues del amor de una madre hacia sus pequeños, pero también de cómo las madres forjan comunidad, cómo forjan personas y cómo eso pues afecta e implica en todos los que nos rodean. Espero les guste. ¡Feliz Día de las Madres! Sí. Ay,
las madres y también para las hijas, los hijos, porque pues justamente, si no, ¿dónde estaríamos? Ahora vamos a recibir con un fuerte aplauso para cerrar esta noche con broche de oro a nuestra Aranza Alonso. La canción que nos va a bailar ahorita se llama Yaorana. ¿Pueden repetir conmigo? Yaorana. Yaorana. Yaorana es una manera de saludar en Reo Tahiti, en lengua tahitiana. Puedes utilizarlo como manera de bienvenida cuando algo llega. Le dices, hola, Yaorana. También cuando alguien se está despidiendo es una manera de agradecer. Yaorana, gracias por haber estado aquí. Otra palabra que les voy a enseñar es Maururu. Repitan conmigo, Maururu. Muy bien. Maururu significa muchas gracias. Así es que Maururu e Yaorana. Chicas que estuvieron en el escenario el día de hoy, muchísimas gracias. Pues de nuevo recordarles que con su apoyo pues podemos llegar a nuestro sueño, que nuestro sueño por ahora es Japón. También pues agradecer a toda la familia, a los amigos, a los que también no sé si habían visto, pero tenemos gente de lejos que nos está acompañando en línea. Muchas gracias también. Agradecer, por supuesto, a los maestros, los profesores que nos formaron, porque justo como decía, hay unos que vienen detrás para que nosotros podamos seguir caminando. Aranza, como mencionamos, tuvo sus maestras desde chiquita y después continuó en la Academia Dancer, que justo ahorita es donde ella imparte sus clases de danzas polinesias y de belly dance, tanto para niñas como para adultas, para que todas y cada una de ustedes que están aquí se animen a tomar clases con Aranza. Como les mencionaba y como pueden ver, aquí pues es el resultado de su trabajo. Es una gran bailarina,
una gran maestra, súper apasionada, súper talentosa, pero además con esta hambre de seguir aprendiendo, de seguir capacitándose y de seguir llegando mucho más lejos. Entonces, no lo duden ni un segundo más, métanse a tomar clases con Aranza, es buenísima, te quiero chiquita. Muchas gracias a, por supuesto, Marisa, a toda la familia Alonso Domínguez. Agradecer también un saludo especial a la familia de Leti. Leti nos dio la oportunidad de visitar un cenote por primera vez en la hacienda Mucuiche. Si no han ido, 100% tienen que ir. Es un lugar precioso, de verdad, un lugar que yo nunca me hubiera imaginado poder estar en un lugar así. Y además la comida está exquisita. Hacienda Mucuiche, para que no se les olvide. ¿Ok? Entonces también les quiero pedir un aplauso para ustedes, todos los que nos acompañan, que siguen aquí, que llevan toda la noche echándonos porras, viendo por qué nos gusta tanto lo que hacemos. Entonces, pues, Mauro Uroa y ahora Ana. ¡Bravo para la productora! Pues con esto cerramos la noche de hoy. Si quieren, pues nos podemos tomar fotos, se pueden quedar un ratito más, pero por el momento ya, el show terminó. ¡Gracias al cielo! Muy bien, muchas gracias.